tenemos planeadas próximamente. Dentro de las publicaciones, si las conocen, una es 10 conceptos, otro es CAI de nuevo, y planeamos hacer esta serie de preguntas de todo lo que tendríamos que saber sobre algún tema. Y bueno, nada, si alguno quiere participar y tener ideas, bienvenidos. Y también estamos planeando una actividad para el Congreso de SADIP, ya sea muy temprano o por ahí un día antes, eso lo vamos a definir. Entonces, hoy vamos a presentar 3 casos clínicos interesantes y la idea es que sea interactivo, que el que quiera pregunte, opine. L- Tratamos de que sean casos clínicos que no sean redondos, o sea, que no, que puedan tener discusión o que no hayan sido del todo resueltos. El caso clínico típico por ahí no es para el grupo de genética, para un grupo de genética. Entonces, vamos a empezar con el primer caso clínico, van a ser 20 minutos cada caso clínico. El primer caso clínico lo va a presentar la doctora Florencia Pavletich. Ella es genetista del Hospital Universitario Privado de Córdoba y adelante. Bien, bueno, gracias Laura, buenas noches a todos. Y bueno, como el caso no es redondo y necesitamos colaboración de muchas cabezas, es que lo presentamos hoy acá. Bueno, el motivo de ¿Cómo? consulta está, perdón, no sé si sigo o alguien preguntó algo. No, 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 sí, Ah, por bien, ahí, perdón. mientras ella presenta, tener los micrófonos apagados. Eso. Bien, entonces, esta es una paciente que es derivada a la consulta con genética médica desde el área de obstetricia y de diagnóstico por imágenes de la parte de medicina fetal por una cámara gástrica distendida. Es una paciente de 36 años cuyos antecedentes era la segunda gesta para una había tenido un carcinoma papilar de tiroides. Ella como Esperame un antecedente segundito, personal, espera un segundito, sí. perdóname. Silenciémoslo. Maru, ¿podemos silenciar a todos? Estoy en eso. Salvo a Florencia, por supuesto. Ahí Dale, están pues si no hay funcionando. un ruido de fondo. Dale, arranquemos de Bárbaro. vuelta, gracias. Bien, entonces como único antecedente ella tenía un carcinoma, había tenido un carcinoma papilar de tiroides, pero nada más. El resto, el padre de la pareja sana y sin antecedentes de relevancia en la familia. Entonces derivada a las 12 semanas por esta cámara gástrica distendida en el screening combinado del primer trimestre, con un riesgo ajustado para trisomía 21 de 1 en 161. Nosotros tenemos un límite de corte de 1 en 150 en general, para el asesoramiento entre alto riesgo e intermedio. Digo porque por ahí hay algunos lugares que varían y nos llegan con 1 en 100 cuando hacen el estudio en otros centros. Y tenía un riesgo de 1 en 500 ¿Sí? aproximadamente para trisomía 18. Como antecedentes, bueno, personales, esto que les comenté, nosotros decidimos, se hizo el asesoramiento, se le ofreció a la paciente, se le explicó los riesgos intermedios, los riesgos altos, y ella prefirió hacer una punción, entonces se hizo cariotipo y en el hospital disponemos de QFPCR, se hizo una biopsia de vellosidad corial con una QFPCR que fue masculino sin trisomías y luego posteriormente el cariotipo desarrolló 46XI. No sé, Laura, si querés seguir. Si no, la pregunta sería, en este caso, con este antecedente, esta cámara gástrica distendida, el riesgo intermedio, digamos, si ustedes propondrían aparte algún otro estudio. Ella tenía, bien, posteriormente en la ecografía de la semana Hola. 17, perdón, bueno. En la semana 17, a nivel abdominal, apareció una imagen quística, bueno, compatible con estómago aumentado de tamaño, signo de doble burbuja, sin otras anomalías, no cardiopatías, ninguna otra cosa, con una sospecha de hernia diafragmática, o sea, esa distensión abdominal se transformó en una sospecha de hernia diafragmática. Y bueno, ahí va la pregunta nuevamente. Ahora sí. Si a alguno se le ocurriría pedir algún estudio por una hernia diafragmática con un cariotipo normal. Buenas, ¿cómo están al foro? Un gusto. ¿Ese cariotipo fue confirmado en líquido amniótico? No. Perdón, ¿les parece dejar de compartir pantalla así nos vemos las caras y después Ah, bien. volvemos a compartir?
No sé dónde estaba Diego. No, no fue confirmado por líquido amniótico. Yo ahí spoileé un poco, pero porque le pidieron un exoma, pero por ahí también lo que queríamos ver es si a ustedes les parece que a todas las hernias diafragmáticas hay que pedirles algo más que el cariotipo. Si hay alguien que quiere opinar y si no, seguimos. Bueno, Me siempre imagino, con la Laura. Ah, hernia, perdón, perdón. no, no, hable, hable. ¿No? No, 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 pensando solo. lo básico, Pallister-Killian, que es tan difícil el diagnóstico y que a veces el cariotipo en piel y en líquido amniótico es normal y se tiene que establecer incluso en el momento postnatal de las lesiones que son eh, con hipomelanosis, que es un diagnóstico bastante complicado, hasta incluso en postnatal. Siempre queda eso dando vueltas y cuando uno tiene una hernia y no lo puede confirmar y no puede rever ese cariotipo, siempre queda ahí porque solamente va a estar la tetrasomía, va a estar solamente en las lesiones. Entonces, eso a veces complica un poco el asesoramiento, eh, porque si uno quiere descartar el Pallister, ¿verdad? Perfecto. Ese es para mí es un buen comentario porque si bien yo spoileé con el exoma, en el cariotipo no hacía ninguna aclaración sobre el Pallister-Killian, ¿no? Bueno, O vuelvo a sea, comentar. para el clínico que se enfrenta con una hernia diafragmática, entonces, definitivamente estudio genético. ¿Y qué estudio genético? Si tenemos disponibilidad, array exoma, así sería. No sé si, bueno, cariotipo, Primero. Ajá, primero, descartar Pallister-Killian también y exoma, digamos, por ahí uno no diría así directo, ¿no? Pero bueno, ahora cuando seguimos después volvemos a discutir si sí o si no. Entonces sigo dale. avanzando. Bien. ¿No incluye el 12? No. Eh, no, no sé si era una pregunta o un comentario lo que estaba en el chat, pero no, la QFPCR no incluye el 12. Dale, ¿Sí? sigamos, después vemos las Bien. preguntas, dale. Ok, bárbaro. Bueno, entonces nosotros teníamos ADN extraído de la QFPCR, entonces teníamos que decidir con qué estudio seguir. Y se decidió por, bueno, revisión y discusión del caso con el equipo de fetal, seguir con un exoma prenatal. Y bueno, el exoma en primera instancia nos viene como un informe negativo a priori, pero con un hallazgo que sería de relevancia, entonces lo informan. El informe es una variante de significado incierto en el gen FLNA, que bueno, en hemicigosis este gen está en el cromosoma X y bueno, lo que indicaba era que había una pérdida del codón de inicio y ese era el significado, digamos, porque no había reportes en general, ¿sí? Yo ahora después les voy a mostrar algo de bibliografía que buscamos nosotros como para evaluar un poco este gen, pero bueno, a priori fue lo único que apareció en el exoma prenatal. Entonces, más allá del informe que nos llega a nosotros, los exomas se derivan a Centogene y hicimos la búsqueda de todas formas. Entonces, en Franklin nos aparece como una variante que es probablemente patogénica y en la que sigue Lau, en Barson, también tenía in silico, bueno, buenos predictores, pero no se encontraba mucha más información salvo eso que teníamos. Bien. Entonces, como para tener un poco en cuenta qué produce este gen, la deficiencia de FLNA se asocia con un espectro fenotípico algo variable que incluye afección multisistémica, entre las cuales está la heterotopía nodular periventricular relacionada a este gen, que es el síndrome de Hunter-Locher, que es neurodegenerativa, produce ataxia, produce espasticidad, cardiopatía congénita, ductus, CIA, CIB, distrofia valvular, dilatación y ruptura de la aorta torácica,
enfermedad pulmonar, que puede ser hipertensión pulmonar, hipoplasia alveolar, enfisema, asma, bronquitis crónica, dismotilidad y obstrucción intestinal y hipermovilidad de las articulaciones, y también puede haber macrotrombocitopenia, o sea que nada, la afectación por ahí sí. A nivel prenatal, podríamos encontrar una cardiopatía congénita por ahí, pero no mucho más, ¿no? O la heterotopía, si alguien lo podía llegar a ver más adelante, no estamos en semana 17, teniendo en cuenta eso. Sí, Lau. Bueno, esto es un poco más como para ver la frecuencia, digamos, de los desórdenes o de las alteraciones que produce. Y bueno, en la bibliografía, digamos, hay pacientes con variedad de síntomas relacionados y también se incluían hernia ventral al nacer, eventración diafragmática diagnosticada posteriormente, ¿sí? Con todas variantes truncas en este gen FLNA. Y bueno, después había también trabajos con análisis retrospectivos de fetos con hernias diafragmáticas, aisladas o sindrómicas, donde se encontraron 11 genes, que de ahí un poco nos hizo más ruido, ¿no? Este gen que por lo común no veíamos mucho más, con respecto a la hernia diafragmática, y ahí sí aparecen entre 11 genes potencialmente candidatos para causar estas hernias diafragmáticas, y estaba el FLNA. Entonces, bueno, le dimos un poco más de importancia a esta situación a través de la búsqueda bibliográfica, y en cuanto a otros reportes de casos, existían pocos casos de varones nacidos vivos con heterotopía, recordemos que es Lioval X, heteropotopía periventricular nodular, con características relacionadas o parecidas al síndrome de Ehlers-Danlos, con esto de la hipermotilidad, y bueno, en general eran variantes sin sentidos o variantes truncas distales que permitían algo de producción de la proteína FLNA que era funcional. Esta era como muy temprana, vamos a decir, en el exon 1, o sea que no era ni distal, de las que son truncas, digamos, no era ni siquiera distal, o sea, era muy severa la variante que nosotros veíamos. Entonces, también nos llamaba la atención eso, ¿no? Cómo iba a ser posteriormente, porque no encontramos ninguna otra alteración significativa en el feto. El exoma fue solo vellosidades coriales. Sí, fue el ADN que quedó de la QFPCR, era lo único que teníamos. Bueno, de vuelta, se notificaron 65 mutaciones diferentes en FLNA en varones nacidos vivos, pero todas eran en general distales, o sea que producían algo de proteína. Ninguna era aparentemente tan severa como la que teníamos, como la que se había reportado en el exoma de este paciente. ¿Pasó? Sí. Entonces, ahora teníamos que ver qué hacíamos con esta información. Entonces tenemos una variante de significado incierto en un gen FLNA que está en el cromosoma X, o sea, está en hemicigosis, porque este era un feto de sexo masculino con un cariotipo normal. ¿Qué se les ocurre a ustedes que podríamos hacer, quizás como para dar mayor relevancia o no a esta variante? ¿Qué Una opinan? ¿Seguirían por este pregunta. lado? Sí. En su momento, cuando hicieron el cariotipo, pues pasaron exoma, ¿por qué no microarray? O alguna técnica para ¿En el CNV medio? en el medio. Por ahí es económico, por ahí es. Mira, en realidad en su momento lo que hicimos, esta paciente encima pobre, porque pasó la médica que estaba, que la seguía, entraba en licencia de maternidad, pasó a la doctora canonera que estaba en ese momento en servicio, después las vacaciones pasó y íbamos discutiendo entre todos el caso, y en ese momento lo que vimos era que bibliográficamente era más representativo para nosotros. Con la cantidad de ADN que nos quedaba, teníamos que decidir un estudio. Entonces, las revisiones que hicimos y las discusiones en su momento, decidimos ir por un exoma. Nos pareció que iba a ser quizás más redituable porque no teníamos otra alteración, ¿Me puedo no hacer había una nada pregunta? más. ¿Sí? Sí. ¿Pidieron exoma con CNV? Es que nosotros, El Centogene. el Centogen no tiene CNVs, Centogen no te hace. Ah, no te hace CNVs. Yo lo voy a digo, pasar porque para ahí allá. vos presentaste algunos artículos que hablaban de CNV relacionados con Sí, ese fenotipo. también. Entonces, hernia Es como, diafragmática, un Quiero exoma. hacer una aclaración, me parece, para la gente que no es genetista, que me da la sensación que por ahí se está perdiendo un poco con esto. O sea,
es un feto que tiene algunas anomalías, que no es solo una hernia diafragmática, sino que tiene algo más. Entonces, un cariotipo normal deciden hacer algo más. Ahora ahí vos decís que un exoma es negativo, pero después apareció algo, pero después buscaste bibliografía, pero después pones Franklin. La gente me parece que no tiene ni idea de qué significa eso. Me parece que no Bien. está mal hacer una aclaración mínima de qué es Franklin, qué es Barson. Me da la sensación, por ahí Ok. Por estoy eso minimizando. se me fue porque iba a hacer ese recuento de atrás para adelante para, o sea, una hernia diafragmática con un Claro. exoma prenatal que no tiene SNVs de Centogen, que le dice variante de significado incierto, pero después la reevaluación de los médicos a cargo, en este caso Florencia, en algunos de estas bases de datos, perdón, de calculadores o como uno lo llame, Franklin o Barsom, le sugiere que puede ser probablemente patogénica. Pero esto también está bueno aclarar, es el laboratorio te da un resultado que es la interpretación de ese laboratorio, pero después está el clínico que tiene que hacer Claro. la búsqueda bibliográfica, la reinterpretación, y lo importante acá es la búsqueda bibliográfica también que hicieron, donde había casos asociados a este gen, ¿no? Y lo otro para mí importante es que es una variante que con un codón de stop muy Muy inicial, prematuro. muy Acá. prematuro. Muy prematuro. Entonces, si bien no hay casos similares en la bibliografía, uno piensa que la afectación de la proteína va a ser severa. Ahí la doctora Andersen, ahí compartí, no puedo leer, pero creo que dice segregar la variante. Bien. Ok, sí, tal cual, pensamos igual. Entonces lo que hicimos, segregamos en la madre, porque recuerden que ligadas al X, lo hicimos en la madre y el hermano varón que tenía asintomático, y encontramos que la mamá es portadora de la variante, no afectada, porque no tenía ninguna significancia clínica, y el hermano, bueno, sano, no la tiene. Entonces, como, bueno, más ruido nos hizo, ¿no? Porque entendíamos que si es ligada al X, está bien, hay mujeres afectadas, el hermano varón no la tiene, le empezamos a dar como más importancia y empezamos a discutir un poco más, o íbamos como más apuntando para ese lado. ¿Paso? Sí, bien. Entonces, este embarazo siguió sus controles. En la última ecografía que tiene es a las 37 semanas. Hernia diafragmática izquierda, hígado en tórax, peso estimado en percentilo 17, líquido amniótico normal, Doppler dentro de parámetros normales, se programa la cirugía para la semana siguiente, nace por cesárea a las 38 semanas por capurro, fue un recién nacido a término con un peso adecuado, un Apgar de 5,77. La hernia, el resumen, digamos, de neonatología, hernia diafragmática izquierda, se realizó EXIT con un tubo endotraqueal número 3 en el momento del nacimiento, cursó con hipertensión pulmonar severa, con bafo desde el momento del nacimiento, que bueno, es un método de ventilación para por ahí los que no saben de esta parte, y el paciente fallece a las 36 horas, hizo un fallo multiorgánico, y falleció a las 36 horas. Y ahí cerramos el caso hasta de ese niño. Entonces ahora tenemos una cuestión importante, digamos, que es, como último, porque esto fue hace 48, 72 horas, llegó el estudio, porque la tía hizo la consulta, la madre tiene una hermana sin hijos, y bueno, viene a hacer el asesoramiento. Entonces se decidió hacer la variante en la tía, por lo menos como para tener un poco más entre lo que no sabíamos bien cómo manejar toda esta situación en sí para el asesoramiento familiar. Lo que hicimos es, le hicimos la variante puntual a la tía materna, porque dijimos, bueno, si no la tiene, ya por lo menos es un dejo de tranquilidad para todos nosotros. Eh, pero el problema es que la tía la tiene. Entonces, también se suma a este caso a que, hablando con el equipo de fetal, la madre manifiesta que tiene deseos de tener otros hijos, porque la mamá, después de todo esto, siguió en contacto con el equipo de genética, con el equipo de fetal, etcétera. Pero bueno, el niño nació en enero, falleció en la primera semana de enero, y bueno, por ahí para adelante necesitamos un poco de colaboración y ver qué opinan ustedes de cómo seguir con esto, ¿no? Porque es una variante que sigue siendo una variante BUS para esa clasificación, que pudo haber pasado, que hay casos de fetos
femeninos afectados a raíz de alteraciones en este gen. Entonces, genéticamente no es algo que sea ligado al X recesivo. Nosotros por ahí asumimos que pudo haber algún fenómeno de ionización o, digamos, inactivación a favor de el X sano o del FLNA sano, por llamarlo así para que se entienda, en la madre, pero decimos, bueno, también pasó lo mismo en la hermana, porque no hay otros antecedentes familiares, digo, qué suerte, ¿no? Que nadie de los que tiene la variante la segregación o la inactivación le haya ido tan bien. Entonces, bueno, un poco discutir con ustedes qué les parece y bueno, y qué harían en estos casos, por ahí para adelante, para el asesoramiento familiar. Porque es lo que nos queda, ¿no? El chico falleció, o sea, no pudimos hacer mucho más en ese momento. Flor, en esa búsqueda Flor, bibliográfica que hiciste, tenías afectados hombres y varones, hombres y mujeres, sí, mujeres, pero sí. no tanto como este feto. Tal cual. O sea, las mujeres mostraban como una eventración diafragmática, eh, por ende decimos, bueno, quizás sea como estos síndromes, digamos, donde hay hiperlaxitud, hipermotilidad, entonces por eso es como una eventración, no llega a ser una hernia tan severa, pero bueno, eran mujeres, entonces decimos, por ahí tiene que ver con eso. Y también, bueno, hay algunos casos con alteraciones por la heterotopía, digamos, de varones muy afectados, que eso no lo puse porque, bueno, no iba con el caso y aparte es bastante reciente la discusión respecto a eso. Y madres también, madres portadoras, mujeres, digamos, y lo que se hizo fue evaluar esto de el fenómeno, o sea, la inactivación del X, y sí, efectivamente, se demostraron en esos casos la inactivación a favor del X sano, del FLNA, digamos, sano. Por eso las madres no tienen sintomatología. Entonces, bueno, nada, pensamos que podía ir por ese lado, pero el reporte es variante de significado incierto y no tenemos mucho más. No, Flor, ¿tienen Centospel algún... tiene en prenatal pone mucho variante significado incierto, ¿viste? Ujú. Este, perdón, Sí. Flor Yo levantó la tengo mano. unas preguntas. Primero, ¿por qué se murió? ¿Tienen autopsia? Cosas que nos puedan ayudar a decir, bueno, la verdad que esto que vos decís, Sí. tenía algo que tiene que ver con el colágeno alterado, que lo podemos ver en la autopsia, tenía, ¿entendés? Después, ¿la madre tenía otro hijo o yo entendí mal? Sí, tiene un Un varón hijo sin la sano, variante. sin Sin la la variante. variante. Y no tiene la variante, ¿el varón sano? Sí. Ah, eso no entendí. Eh, pero digo, ¿de qué se murió? Por la Hizo un hernia. fallo, por la hernia diafragmática, hizo un fenómeno de hipertensión pulmonar que está encima reportado en el caso, y bueno, hizo un fallo multiorgánico porque insuficiencia renal, transaminasas alteradas, hizo cuadros como de cianosis distal de los miembros inferiores muy severos, o sea, sin Doppler alterado, sin nada alterado, que tampoco se explicaban por qué. Y nada, fueron 36 horas desde que el momento de Ah, nación fue grave. Acá Claro, la no, bueno. doctora Cañi pregunta si la madre tiene hermanos varones. sí, 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 ahí llegó. No entendí porque ya pasó Marisol. Y me Bien, quedó algo por mandar, no sé. bien. No. Como para Tiene preguntar, hermanos no, tiene varones. esta hermana mujer. ¿Y el padre vive? El padre, no me acuerdo, me mataste, porque estuve buscando el árbol genealógico y no lo encontré encima. Flor, ¿y guardaron ADN del feto para un posible array? Hay muestra congelada en el En el hueso. laboratorio, viste que cuando sacan Sí, muestra, sí. cuando nace, sacan y está Ah, guardada. bueno, bien, bien, con EDTA, bien. Sí. Si le habían hecho el test de inactivación a No, la mamá en y a la realidad, hermana, no, esto ¿le nosotros lo hicieron humana? ¿Qué le asumimos. hicieron? Nosotros no lo hicimos, eso nosotros lo Ah, asumimos y hay casos reportados de fetos masculinos con heterotopía, con epilepsia, y se demostró la inactivación eh, sesgada o a favor, digamos, como quieran, el fenómeno de ionización, como quieran llamarlo, digamos, a favor, digamos, del gen sano en las mujeres. Pero nosotros no lo hacemos, no tenemos la capacidad de hacer eso.
Ahora, ¿a vos te preocuparía que ella esté embarazada de una mujer? Porque digo, tenés una Y variante sí, con reclasificaciones probablemente patogénica, con varones afectados. sí, porque es afectadas, entonces no me quita el sexo acá. O sea, si uno tuviera que hacer un asesoramiento, iríamos a ver si esto es una variante probablemente patogénica, creo que iríamos a un ICSI, PGTM, pero lo O cierto es diagnóstico que, prenatal. Pero es un Perdón, no sé abuso, o si, diagnóstico no sé si, prenatal, sí, pero no bueno, sé pero es un si abuso. le pero es un respondiste a Flor abuso. si tiene autopsia. No, Eso, perdón, eso no le respondí a Flor. No, Flor no tiene autopsia, no tiene hecha autopsia. En el Sí, Y la hospital mira, opción de, tenemos, sí, perdón, y la opción de hacerle una array, mirá si haces una array en la muestra que tenés fetal y encontrás algo que justifique la hernia. podría ser. Y todo esto, digamos, es de casualidad y no es la causa. Digo, porque si no, hay que seguir segregando ahora, varones en la familia a ver si Sí, alguno lo tiene. pero perdón, buenísimo eso, pero vos no la ¿por qué la reclasificaste? Una, sí, Es un una, abuso. ¿cómo se llama? Una variante que tiene un codón de stop muy temprano. tal cual. Cuando llegan estos resultados por una cuestión si querés llamarle práctica, de chusma, de no sé, lo que quieras, siempre todas las variantes, no importa cómo vengan clasificadas, las entramos y las revisamos por una cuestión de ver No, es que es y lo que no quedarnos solamente Dice. con el informe, viste, que por ahí, nada, te dice negativo y en inglés te dice que hay algo que puede ser relevante y el informe en castellano arriba te venía negativo y te quedabas con eso, no lees el resto. Entonces empezamos, siempre revisamos todo y siempre vemos las variantes. Así que hicimos en Franklin, en Barson, como para mirarlas un poco más. Y es ahí donde nos da un poco más nos pone un poco más de ficha lo que teníamos, ¿no? No, por eso yo Claro. digo, al margen de que uno está perfecto completarlo para ver si encontrás una CNV que te explique la hernia diafragmática, vos tenés una variante probablemente patogénica en un cromosoma sexual, que si hubo un varón así de afectado, puede haber otro varón igual de afectado como para, Sí. ¿no? Ujú. Asesoramiento. Sí, fue muy buena la estrategia, Flor, de haber estudiado el hermano sano, ¿no? Porque ahí podríamos haber descartado la variante y ahí sí se Claro. justificaba ir a un array, pero bueno, no permitió cambiar la conducta. a Pero sí. mí me llama la atención, yo, no, resaltar quizás la importancia de haber podido conseguir acceso por pagar Soma y no sé qué, no sé cuánto, por ahí Sí. insistir en la importancia, ¿no? Discutimos si esto se asocia a hernia o a eventración, bueno, en la autopsia obviamente eso saldría, información que podría ser, Yo, digo, en este caso y en cualquier caso que tengamos una muerte fetal, la importancia de la autopsia, ¿no? sí, O yo fetal o no, postnatal. coincido totalmente en eso. El tema es que, nada, administrativamente hay algunos stops, por llamarlos de esa forma, en el centro donde trabajamos. Entonces es así difícil conseguir estas autopsias. Sí, Flor, y sí, el dilema del array versus exoma es algo que se plantea siempre en estos casos y uno busca qué otro signo secundario hay que nos oriente hacia un lado u otro, pensando en un diagnóstico puntual que nos permite inclinar la balanza, pero lo ideal siempre es avanzar a un exoma con CNV, pero bueno, ese sería el escenario ideal. Y otra cosa más, el chico no tenía ninguna otra cosa. O sea, sé que esto es un montón, pero no tenía dismorfias, no tenía nada más al examen físico que llame la atención. Era solo esto, al Flor, examen físico externo, ¿no? Cuando nació. en la búsqueda bibliográfica, hombres con variantes patogénicas en este gen, ¿hay sanos? Porque no aparece en población sana. O sea, Los que encontramos eran todos afectados. por eso digo, Sí, digamos, tenés la causa para mí. para mí también, pero bueno, es como, Digamos, si vos la reclasificás, o sea, sí, no existe en población sana, tiene un codón de stop, segregó, o sea, el hermano es sano, es Madre. sano. afectado, la madre, la tía la tienen y son mujeres. Sí, Digamos, si vos ponés yo los tendría el caso cerrado, porque bueno, nosotros hicimos esta búsqueda aparte, extra, ¿no?
Pero también hemos charlado el caso por ahí en otros grupos y insisten con el hecho de variantes BUS, no van a PGTM, digo por el área de reproducción también. Entonces, bueno, por ahí ver el consenso desde otros lados de la genética también está un poco bueno, ¿no? Porque por ahí uno lo presenta en casos pediátricos y no tiene tanto consenso en el hecho, para nosotros el caso estaría bárbaro, digamos, el asesoramiento y sería para ese lado. No, por eso Pero digo esto bueno, que nosotros la revaluamos, pero el clínico es el que termina dándole la entidad a entidad, la la prueba variante. patogénica, Sí. probablemente patogénica, variante significado incierto, y en base a eso el asesoramiento, me parece. Esto está bueno porque digo que acá es, o sea, este es un caso donde se nota, digamos, la importancia de revisar y de tener un médico genetista de amigo, de colega, de que trabaja en el equipo o lo que fuera, porque si vos recibís esta variante, quizás ni si no tenés un poco de conocimiento tampoco irías para ningún lado. Entonces también está bueno eso de recalcar, ¿no? Eh, Igual insisto tener que el Centogen en prenatal, yo creo que 3 variantes, 2 le pone bus. Bien, nosotros no tenemos muchos exomas enviados a Centogen, prenatales, digamos, ¿no? Porque es una cuestión que es difícil, esta pareja lo pudo hacer, y la verdad es que de los otros hemos tenido, nada, casos que fueron diagnósticos, displasias óseas, ese tipo de cosas. Claudia, Sí, yo un poquito para desasnarme, por supuesto la parte genética no pienso opinar absolutamente nada porque me parece como un poco chino básico, como dijo Flor por ahí. Pero bueno, entonces por lo que entiendo, suponiendo que esta paciente realmente la causa de la dismorfia sea lo que encontraron, el riesgo de recurrencia es bastante alto, ¿o estoy equivocada? Eso por un lado. Y por otro lado, comentar que, bueno, el chico no hay que perder de vista que lo que tenía era una hernia diafragmática aparentemente grave, con 29% observado esperado, hígado en tórax, que es causa suficiente de que se muera, porque, bueno, en nuestro país, lamentablemente, la mortalidad de hernia diafragmática, globalmente, si no son atendidos en centros de alta complejidad y demás, por lo general, digamos, los reportes son cerca del 70% de mortalidad, o sea, la causa de muerte es la hernia diafragmática seguramente, porque entiendo que no tenía otras dismorfias. Pero bueno, me gustaría saber así como... Bien. heterotopía. Lo único que tenía de ecografías, o sea, de estudios por imágenes que se pudieron hacer en el momento, porque de vuelta, un chico que nació grave, fue una ecografía transfontanelar que ¿Una resonancia fetal? No. este nene tiene una resonancia fetal. ¿Ah, Yo no la sí? puse porque en realidad se veía la hernia, era para el tema de la Para hernia la hernia. diafragmática, claro. Pero no tenía nada más que nos aporte, más allá de la ecografía que nosotros ya teníamos, que venía haciendo un seguimiento súper detallado, digamos, porque venía con un seguimiento regular, que creo que está el No, doctor pregunté lo de la Gimesi por resonancia ahí. pensando en anomalía del Sí, sistema nervioso, ¿no? tal cual. Bien. Pero no, no tiene informado heterotopía en esa resonancia. Perfecto. Tampoco heterotopía en una resonancia cerebral, desconozco por ahí el ámbito del diagnóstico fetal, porque tendría que Irene, ser en manos muy avesadas, Irene, quizás. que hace rezo fetal, te veo por ahí, no De- sé si estás escuchando. Sí, estoy escuchando. No, por ahí depende de la edad gestacional. Y bueno, obvio cuán bien se hayan hecho los cortes en cerebro, ¿no? el cerebro. Por ahí si no son cortes muy ortogonales, se puede pasar por alto, sobre todo si es una edad gestacional muy precoz, eh, o si son solo secuencias T2, capaz que a veces es más difícil, pero sí podría verse. Bien. Puedo conseguir las imágenes y te las mando. Pero bueno, Sí, obvio. Bárbaro.
Bueno, Bueno, no sé si alguien tiene algún otro para no atrasarnos tanto, pasar al... Bien. No, yo, no, yo por ahí trataría de evaluar a la hermana y a la madre, los mandaría a un reumatólogo que vea cómo están las cosas del colágeno, les haría todo, o sea, trataría de buscar las cosas que uno puede llegar a obtener en una mujer que potencialmente esté afectada, porque por ahí a vos te parece que es sana, pero cuando lo empezás a estudiar, pensando en lo que puede llegar a tener, capaz que tiene alguna manifestación clínica que se nos esté pasando. Pero bueno, por más que haya mujeres afectadas, así a ojo de buen cubero, la mayoría son muertes, dice, perinatales en los varones, y bueno, y este no tuvo una muerte, pero se murió enseguida, se asocian con hipertensión pulmonar también, digamos, es como, no sé, me parece que, no, o sea, no la desestimaría, no le diría a los de PGT que es un abuso, le diría, mira, por lo que nosotros encontramos, es una variante que merece por lo menos ser descartada si la paciente así lo desea, digamos, no diría es una bus que no la puedo relacionar con el fenotipo, la puedo relacionar. Y Y de parece nuevo el tipo de patogénica, y las variante. características de la variante parecen patogénicas, digamos. Esto es así, esto estamos aprendiendo todo el tiempo, se reclasifican las variantes. Eh, yo estoy casi segura que me sentaría con la señora y le diría, esto puede ser la causa de lo que tuvo, es un feto varón afectado, vos sos una mujer que podría estar afectada o no, te escanearía de todas las maneras posibles, o sea, trataría de buscarlo, pero claramente pienso que se puede hacer una selección con los beneficios y los inconvenientes que esto tiene, ¿no? Obviamente. qué controversia si hubiera sido, digamos, si hubiera surgido la opción de balón, ¿no? Cirugía fetal, en teoría uno lo hace con las hernias aisladas, ¿no? Y bueno, pero Bueno, bueno, avancemos. ese también fue Perdón, la discusión. No, y Dale, si Gaby. le hacía sin el El exoma y balón, la evolución de este feto es peor porque tiene esta variante, balón. incluso por ahí, no sé, las manifestaciones del sistema nervioso central, uno puede ser complicaciones de la cirugía, complicaciones, y en realidad tenía Totalmente. una Y otra lo patología. de dismotilidad gástrica y no sé qué, y este arranca con un estómago grande. Entonces vos decís, bueno, ojo, tenía algo más, ¿no? O sea, no era que Sí. tenía solo la hernia diafragmática. Parecía que tenía Sabina una quería decir algo. burbuja. O sea, por ahí mirar las ecografías, por ahí estaría bueno la próxima presentar las ecografías también. Así lo podemos discutir. perdón, ¿puedo opinar? Sí, Sí. Soy Sabino. ¿Qué tal? Porque yo seguía a esta paciente, solo que la vi durante todo su embarazo, no sabe que se va a presentar en caso hoy. Eh, la paciente tiene una resonancia que no está hecha desde el punto de vista de... Se me cortó la luz en casa, así que estoy con el celu y no puede ser, no me ven la cara, pero capaz se me corta el celu también. Pagala, Sabino, Desde el pagala punto la de luz. vista de la hernia diafragmática, sí, no, estamos con problemas por calefacción, parece. Está mucho frío hoy. La verdad es que no quiero extenderlo mucho más porque ustedes tenían programado 45, perdón, una hora y ya van 45 minutos. Pero nosotros tenemos muy bien documentado el caso desde el punto de vista de las imágenes con videos y de cómo evolucionó. Además, pues, es probable que pueda haber sido una eventración. Inicialmente lo que se veía era un estómago muy dilatado que daba la sensación de que levantaba el diafragma y desplazaba mínimamente al corazón. Por eso no se interpretó como una hernia diafragmática, sino como más probablemente un estómago grande y como tenía un alto riesgo o un riesgo intermedio tirando alto para trisomía 21, fue que se pensó, bueno, esto es una trisomía 21 hasta que se demuestre lo contrario. Cuando volvió el resultado normal de la trisomía 21, eh, en la esperaba una imagen que era doble bruja, y ahí dijimos, bueno, esto es una estenosis pilórica, y cuando viene a control, definitivamente teníamos una hernia diafragmática con corazón desplazado y el estómago en el tórax. O sea que probablemente lo que vimos fue un fenómeno de traspaso del estómago desde el abdomen hacia el tórax o algo similar en edades gestacionales tempranas que nos despistó un poco. Puede haber sido quizá una eventración. La hernia diafragmática no era de las más severas y en la resonancia magnética no hay nada en cerebros. Nosotros tenemos una muy buen personal en resonancia y también un muy buen equipo para resonancia. Y no había nada evidente. Está Eso normal. se hizo en una edad gestacional más avanzada, no recuerdo ahora, no tengo el caso preparado así, repito, no sabía que lo iban a presentar, pero 32 semanas probablemente, que es cuando nosotros la sugerimos. Y la verdad que típicamente el bebé era un bebé
parecía totalmente en un fenotipo normal, se lo veía un bebé muy, muy lindo, de hecho, era precioso. Y lamentablemente tuvo una evolución extremadamente tórpida con una hipertensión pulmonar severísima. Pero bueno, nada, quizá podríamos haber aportado las imágenes de eso y enriquecerlos desde el punto de vista de fetal nada más. Una Gracias. consulta desde el desconocimiento total. ¿Convenía hacer el estudio genético posterior desde el material de la biopsia de velocidades o hacer una amniocentesis para tener material de amnio? Nosotros era el material que teníamos de la extracción de la QF-PCR. No íbamos a hacer otra punción. ¿Hubiera aportado algo, una punción diferente? Es que del líquido amniótico por ahí es un poco difícil la extracción si no tenés un kit. Es más fácil sacar ADN o concentración de ADN de biopsia de vellosidades coriales en el kit que tenemos nosotros por lo menos en el hospital. Sé que hay otros que por ahí se pueden, pero nosotros tenemos buena extracción con vellosidades y utilizamos esa cantidad que era la óptima, por lo menos nos dijeron, por eso no hicimos amniocentesis. No sabría decirte si va a aportar más o no, si va a cambiar, porque bueno, no lo hicimos. De hecho, no corroboramos cariotipo en vellosidades, que me preguntaron al principio, no volvimos a punzar nosotros a la paciente. Nosotros no, Sabina. Perfecto. Bueno, avancemos. Por ahí para la próxima hacemos 2 casos en vez de 3. Podría hacer una opinión ahí en relación a lo que es, porque creo que en la distensión abdominal que se presentaba en el primer trimestre, por eso lo primero que pensé, después cuando había movido la diapositiva lo vi que decía hernia diafragmática, pero, o sea, el estómago cuando se distiende está descrito como signo de hernia diafragmática izquierda y derecha, porque lo que sube es el intestino que no se puede ver en el primer trimestre y se confunde con el parénquima pulmonar, después vuelve y lo que hace el estómago es distenderse fisiológicamente, no porque tenga algo en sí el estómago. Harrison hizo una revisión de todos sus casos también y se utiliza como signo el acercamiento de la cámara gástrica a la vejiga fetal como un signo indirecto de la valoración de una hernia diafragmática. Por eso quería hacer esa, que pensé que estaba esa aclaración ahí, pero por lo que escucho de los comentarios, me parece que no estaba ahí claro. Pero en la distensión del estómago que se ve es propiamente dicha por la hernia, que bueno, el estómago ve el espacio vacío y se distiende un poquitito más. Un estómago distendido puede ocuparte toda la cavidad abdominal. Pensé que estaba por ahí ese camino. Incluso hay trabajos presentados, incluso hablando con colegas del Hospital Italiano de Buenos Aires, también observaron ese signo en las hernias diafragmáticas que uno no ve y que más que nada uno siempre piensa en hernia diafragmática en el primer trimestre, no está la cámara gástrica, entonces ahí la hernia, bueno, es un signo más facilón, pero cuando está distendida es un signo importante de valoración porque puede ser una pequeña, incluso derecha o izquierda, pero lo que sube es el intestino y el estómago lo que hace no es agrandarse, sino directamente distenderse y ocupar el espacio que queda virtual porque subieron las asas, que no están obviamente, no están con el líquido y no se pueden valorar bien. Eso sabemos que se ve más adelante. Ese comentario nada más. Perfecto. Ahí estaba mirando por el horario. Pasamos, Ivana, ¿te parece al tercer caso? Así liberamos a la gente que por ahí no es del... Dale, Pues, perfecto. entonces pasamos al tercer caso. Yo, para respetar el horario que dijimos, lo va a presentar la doctora Cristina Matt de CEMIC y la doctora Patricia Gargallo también, que es la jefa del laboratorio. Cristina es genetista de CEMIC y Patricia es la jefa de genética del laboratorio de CEMIC. Bueno, ¿qué tal? Bueno, la que vamos a presentar es una paciente de 33 años que cursaba su primer embarazo y fue derivada a la sección para asesoramiento genético prenatal por hallazgos ecográficos. Tenía estudios previos con encéfalocele parieto-occipital, riñones aumentados de tamaño, polidactilia y genitales ambiguos. No había ningún antecedente ni personal ni familiar en esta familia de enfermedades genéticas.
En la ecografía se observaba un importante defecto en la calota, había una desestructuración muy marcada del cerebro, no se podían reconocer las estructuras supra e infratentoriales y se asociaba con riñones grandes y ecogénicos, con múltiples quistes pequeños y 4 miembros en flexión, con huesos curvos, escoliosis y polidactilia en manos y pies. Había un poco de dificultad en la visualización por el volumen de líquido amniótico que estaba disminuido. Se asesora entonces a la paciente con respecto a las posibles etiologías, la alta sospecha de patología de genes únicos, el pronóstico en base a los hallazgos ecográficos y sobre la necesidad de hacer un diagnóstico prenatal. La paciente con todo eso decide la interrupción del embarazo y se remite al laboratorio de genética una muestra de tejidos para hacer cariotipo, QF-PCR y eventualmente estudios moleculares. Y también se remite a anatomía patológica, feto y placenta para su estudio. El resultado del cariotipo fue normal, masculino, y la QF-PCR fue normal. La necropsia la realizó una patóloga perinatal, informa un feto de 20-21 semanas de edad gestacional, con genitales externos ambiguos, presencia de testículos intraabdominales, microcefalia con encefalocelio occipital, hexadactilia posaxial en ambas manos, miembros inferiores curvos y pivot bilateral. Displasia renal multiquística bilateral y anomalía de la placa ductal en hígado con hepatomegalia, todos hallazgos compatibles con síndrome de Meckel. Asesoramos entonces a la paciente con respecto a este resultado, el origen genético y el riesgo de recurrencia en posteriores embarazos del 25%. Entonces, solicitamos un exoma del ADN extraído de tejido para identificar la variante causal, que ahora les va a explicar bien Patricia Gargallo, que es la jefa de nuestro laboratorio. En el exoma informaron 2 variantes de significado incierto en el gen TIMEM17, en homocigosis, y se decide segregar las variantes del feto a la pareja. Ahora Patricia les va a contar un poco de estas variantes en el gen TIMEM. Patricia, ¿estás ahí? Sí, y acá. Buenas tardes. Bueno, nosotros analizamos el exoma y lo primero que pasamos es un panel de genes para ciliopatías, el cual fue negativo. Cuando paso, ¿eh? Entonces empleamos a exoma completo analizándose el resto de los genes y encontramos una variante en homocigosis en 30 de 30 rupturas en el gen TIMEM17, ¿sí? Es una variante missense en la posición 280, un cambio de citosina por timina que produce un cambio de arginina por triptofano en la posición 94. La clasificamos en base a su baja frecuencia poblacional, todos los predictores in silico daban patogénicos y bueno, y se asociaba al fenotipo. eh, pero bueno, la dificultad que encontramos, la siguiente, fue que hay una base de datos, el Cilia Miner, que cuando nosotros pusimos TIMEM17, tenemos que es un gen que no está relacionado a ciliopatías. Tiene una entrada en OMIM, ¿sí? Es un gen que se localiza, forma parte de la membrana basal de la ciliopatía, específicamente en la zona de transición, ¿sí? Las ciliopatías son estas estructuras en forma de antena que tienen como función censar estímulos, ¿sí? Como pueden ser eléctricos, químicos, y de esta manera transducen señales al interior del citoplasma. Es una estructura compleja, con un cuerpo basal, con una zona de transición. Esta zona de transición es muy importante porque de alguna manera filtra o impide selectivamente, selecciona las proteínas que entran al interior de la célula y viceversa. Y entre todas estas proteínas que forman la zona de transición, teníamos el gen TIMEM17. Bueno, cualquier disfunción de la función de la cilia lleva a una ciliopatía que tiene un espectro fenotípico muy amplio, desde fenotipos viables, como puede ser el síndrome de Schubert o el síndrome orofacial digital, hasta fenotipos muy severos.
Entonces lo que hicimos fue revisar la literatura, a ver si había alguna descripción de este MEM, del TIMEM en otros pacientes, y encontramos esta publicación donde muestran que en una familia había dos hermanos afectados con el síndrome orofacial digital. Presentaban una variante en este gen TIMEM en la posición 306 que lleva a un cambio de asparagina por lisina en la posición 103. Los dos hermanos eran homocigotas para esta variante y los dos padres eran portadores. En este trabajo, bueno, hicieron unos estudios funcionales en los fibroblastos de la madre. Ven en verde que es el cuerpo basal de la cilia y en rojo la ciliapatía propiamente dicha. Y abajo están los fibroblastos del paciente donde ven la fluorescencia verde del cuerpo basal, pero los pacientes no pueden ensamblar una cilia funcional. La siguiente. Y también encontramos un síndrome de Schubert, también con una variante en homocigosis en TIMEM 17, que era un cambio de guanina por timina en la posición 302, que llevaba una variante MISEMS, también reportada en este artículo. Y otra de las cosas que hicimos fue contactarnos con el doctor Michael Laro, que es el que describió el artículo anterior, para ver cuál era su mirada respecto a esta variante. Bueno, con la sospecha de que esto realmente era la causa del síndrome de Meckel, hicimos la segregación de la variante, ¿sí? Diseñamos primer para el exón 3. Este gen está localizado en el brazo corto del cromosoma 2. eh, Confirmamos la variante por Sanger en el feto. Ven acá, hay una timina, un pico, o sea, tenemos la variante en homocigosis. La madre era portadora, ¿sí? La madre tenía el cambio de C por T, pero el padre no era portador. El padre tenía solamente el alelo salvaje, ¿sí? La C. Entonces, bueno, esto nos llevó a un montón de interrogantes, entre ellos se nos ocurrió pensar la siguiente, en la Perdón. posibilidad de la paternidad, que esté confirmada la paternidad. No había dudas respecto a eso. Después la otra opción que se nos ocurrió pensar fue que había una deleción en el alelo paterno. Entonces hicimos por un algoritmo bioinformático, buscamos CNVs y no encontramos de lesiones en el alelo paterno. Y la tercera posibilidad que se nos ocurrió pensar que esto era una disomía uniparental del cromosoma 2. En este momento, bueno, no fue una opción. Lo que hubiera correspondido en este caso era hacer un SNP array en el feto, pero bueno, la pareja no aceptó realizar este estudio. Y entonces lo que hicimos, a partir de los datos de Exoma, analizar los SNPs que están a lo largo del cromosoma 2. Entonces, la siguiente. Sí, antes de contar cómo terminó, es para hacer un resumen también por ahí el que no hace genética, era un feto afectado en el exoma salió un gen donde el feto aparentemente era homocigota, o sea, tenía dos variantes iguales, pero un solo progenitor portador, lo cual es imposible. O sea, que el feto reciba dos mutaciones y hay un solo papá o un solo progenitor que sea portador. El otro tenía que ser portador también, y eso no estaba sucediendo. Entonces había que ver, digamos, esto, cuál era la causa. O que no era el padre, o que el gen del padre no estaba, que tampoco. Tal
que, Hay un bebé por ahí. que tenía dos SNPs. La silenciaron a Patricia también. Patri está silenciada, ¿eh? Ah, perdón. Ahí está. Ahí está. Entonces, bueno, lo que fuimos fue con los datos del exoma ver la cantidad de SNPs que habían a lo largo del cromosoma 2 y vimos que todos los genes que estaban proximales al centrómero, ¿sí? Acá en 2p15 está Timen 17, tenía 4 SNPs homocigotas. Otro gen fue el CTNNA2, que tenía 2 SNPs, 2 homocigotas. Para el otro lado del cromosoma, el DPP10, para el otro, tenía 11 SNPs, 11 homocigotas. Es decir, que en la región pericentromérica teníamos una isodisomía. Cuando nos empezamos a alejar a los extremos del cromosoma hacia los telómeros, vemos que empiezan a aparecer SNPs en heterocigosis, ¿sí? Todo a lo largo del cromosoma, ya a partir de la región hacia los telómeros aparecen los heterocigotas. Entonces, en base a esto, sospechamos de una probable heteroisodisomía del cromosoma 2, que esto está asociado a disomía uniparental del cromosoma 2. Bueno, entonces esto lleva a que la doctora Matt vuelva a asesorar a la familia. Claro, la verdad que esto cambia totalmente el asesoramiento. Nosotros no teníamos dudas de que tenía un síndrome, una ciliopatía con un riesgo de recurrencia del 25% originalmente, y lo que queríamos era identificar las variantes pensando a futuro, pero con este panorama y con habiendo podido segregar las variantes, determinar cuál había sido el origen, el riesgo de recurrencia es menor al 1%. Así que esto un poco es para remarcar la importancia de segregar las variantes siempre en los progenitores. Bueno, y nos parece un caso muy lindo y si tenemos un poquito de suerte, lo publica. Lo publicamos. Bueno, entonces nos pusimos en... Vuelvo a compartir. Te veo, mira. Entonces, bueno, a ver, vamos a seguir la anterior. Bueno, entonces lo que como habíamos puesto en contacto nosotros con un centro de Canadá y nos permitió contactarnos con otro centro en Francia que tenían un mismo caso, un caso de un feto también con síndrome de Meckel que tenía la misma variante, ¿sí? Porque además del problema de segregación tuvimos es que un gen que no tiene un fenotipo determinado, no es un gen asociado a patología, no es un gen mórbido reconocido por OMIM. Entonces, bueno, nos pusimos en contacto con Francia, también con este feto, mandamos las muestras allá y bueno, hicieron los estudios de segregación de los SNPs, tanto en el feto francés como en el feto nuestro de Argentina. Estos estudios confirmaron la heterocigosidad del haplotipo en el padre, es decir, el padre tenía un haplotipo diferente y el feto y la madre tenían el mismo haplotipo. Entonces, esto confirmó por un método de referencia, como la segregación de los STRs, la disomía uniparental. Y también, si ustedes se fijan, los dos fetos tienen los mismos alelos. Esto significa, esta identidad del haplotipo indica un efecto fundador, es decir, que estas regiones se heredan como bloque, están en desequilibrio de ligamiento y no hay recombinación entre estas regiones. La siguiente. Posteriormente se hicieron los estudios funcionales, ¿sí? En las tres variantes, los dos Meckel, nuestro, el de Francia, el de Argentina, también el caso el síndrome orofacial digital, y en el caso de Schubert se hicieron todos estudios funcionales a nivel de la expresión de la proteína, por Western blot, se hicieron inmunofluorescencia, se hicieron estudios en animales, en este nematode que se llama Caenorhabditis elegans, y pudieron corroborar que realmente este gen modifica
la función del gen TIMEM. Entonces, bueno, la idea es que con esta evidencia es que sea reconocido como un gen OMIM asociado a ciliopatía. La siguiente. Bueno, esto es lo que les decía, que gen TIMEM es un gen, la idea de esta publicación es demostrar que este gen se asocia a ciliopatía y debería ser reconocido como un gen mórbido por OMIM. La siguiente, y bueno, y la conclusión final de este caso que fue difícil, pero nos enseñó mucho, es que cuando encontremos una variante patogénica en homocigosis, en un trastorno recesivo, siempre hay que estudiar el estado de portadores en los progenitores, especialmente si son parejas no cosanguíneas. Si el estudio de segregación muestra que solamente uno de los padres es portador de la variante patogénica y la paternidad no está en duda, hay que llevar a cabo estudios adicionales como puede ser la detección de lesiones o UPD para el asesoramiento genético preciso. Para buscar las deleciones, hay que buscarlas en el progenitor que no sea portador de la variante patogénica, como MLPA o una REI, dependiendo de la patología que estemos en cuestión. Y la UPD hay que buscarla a través de un array con SNPs en el feto. Bueno, Gracias, Patri. Patri, o bueno, o Cris, ¿podés explicar por qué les daba la variante homocigota? O sea, porque nos pareció, no lo hicimos con preguntas por el tiempo, pero nos pareció interesante que vos tenés un feto afectado y recibís un exoma que te dice que el feto tiene una mutación, una variante patogénica en homocigosis. Bueno, uno puede comprar eso y listo. Y muchas veces uno escucha que dice, no, no vamos a segregar a los padres porque es obvio que cada uno de los progenitores es portador de cada una. Entonces, igual, la importancia de segregar en los progenitores y por qué te daba homocigota, si en realidad tenía una sola, o por qué. porque el feto tenía dos cromosomas 2 maternos. Exacto. Por eso era homocigota, porque ocurrió un error en la meiosis 2, ¿sí? El feto originalmente era trisómico, ¿sí? Tenía dos cromosomas 2 maternos por una no disyunción en meiosis 2, tenía dos cromosomas 2 maternos y uno paterno. Eso por un evento de que la célula trata de restaurar el estado diploide normal, eliminó un cromosoma y ese cromosoma fue el paterno, quedó con un genoma diploide, pero los dos cromosomas eran maternos. Por eso vemos nosotros la variante en homocigosis. ¿Sí? Perfecto. Lo otro para mí interesante es cuando un feto tiene algo de mal pronóstico, el riesgo de recurrencia o sea, al margen de que uno dice, no, es mal pronóstico, no hay que hacer estudios, los estudios genéticos ayudan en la etiología, no solo en el pronóstico, y como en este caso en el riesgo de recurrencia. El asesoramiento de Cristina primero fue 25% porque uno asumía que era una patología recesiva y después cambió a menos del 1% descartando disomía uniparental. Y lo otro interesante también es esto, que los genes que estamos viendo en prenatal, por eso digo, Centogen muchas veces clasifica como BUS. Bueno, las presentaciones prenatales son distintas a las postnatales y va a haber genes que vamos a empezar a ver que en la etapa prenatal se manifiestan y que por ahí en la etapa postnatal no los conocemos. Y si esto sale, va a ser el gen de Cristina, Patricia y el francés. No salen porque no llegan a veces. O porque Eh, no los buscas tampoco, no les toman. O no los estudias. Sí. Sí, pero cada vez más vemos, incluso en autismo, en retraso del desarrollo, genes no MIM reportados en los exomas, cada vez más. Y es muy importante seguirlo y buscar evidencia e investigar la segregación familiar, porque con el tiempo vamos a tener más evidencia que va a explicar el diagnóstico. Puedo hacer una pregunta por ahí, también de vuelta bajando a la clínica. Dijeron ambos casos, guardado de ADN, quizás algún comentario, una explicación de cómo sería, puede ser ya sea por estudio prenatal, ¿no? Por uso de lo que sea, pero también incluso un feto muerto. ¿Hay opción eventual de guardar ADN? ¿Cómo se hace? Claro, esta paciente, por ejemplo, no quería hacer una punción. Había decidido que quería interrumpir el embarazo y ya no quería que pase más tiempo. Entonces ahí le asesoramos que
podíamos extraer ADN de los tejidos. Entonces, muchas veces hablamos con los obstetras y les explicamos cómo necesitamos que hagan, que es un procedimiento súper sencillo. Es un cuadrado de 1 por 1 de la placenta y tejido que muchas veces se saca de rótulo, de músculo, y de ahí podés extraer, lo remiten al laboratorio en solución fisiológica, nunca hay que pasar nunca tiene que pasar por formol, sino ya no sirve, y en el laboratorio extraen cantidades muy grandes de ADN de los tejidos, y eso te alcanza para poder hacer los estudios. Si no, te quedas sin información. Y lo otro que siempre les insistimos es en la importancia de autorizar la necropsia, el estudio del feto y de la placenta. De hecho, nosotros, como ya en un embarazo que está detenido, no teníamos apuro, esperamos a tener más definido el fenotipo con la anatomía patológica, porque muchas veces de la anatomía patológica sacás datos para después orientar el exoma, que ayudan un montón. Entonces sí, es re importante. Incluso las pacientes que no quieren hacer punción porque ya tomaron una decisión y total, ¿para qué? Si, bueno, esto es mala suerte, no te va a volver a pasar, eso lo escuchamos un montón. Bueno, Entonces siempre se algo puede tan tomar una sencillo muestra. como una muestra chiquita de placenta y otra muestra de rótula en fisio, Exacto, es y eso es súper todo. sencillo, lo remiten al laboratorio en solución fisiológica, heladera, nunca congelador, nunca freezer, y extraen un montón de ADN. Acá Buenísimo. pregunta la doctora Susacasa, ¿cuánto tiempo podés dejarlo en solución fisiológica para hacer estudio? Y después también por ahí, si pueden comentar como si no podemos extraer ADN, cómo podemos guardar alguna muestra para extraer ADN a futuro. Dice, Yo ¿cuánto lo único tiempo? que quiero decir que está bien que lo que podamos conseguir de tejido, pero siempre es mucho más difícil que cuando le haces un diagnóstico prenatal. Vos le haces un diagnóstico prenatal, lo tomás en condiciones de asepsia, sabés dónde lo tenés que guardar, sabés lo que tenés que hacer. Ya cuando pasa a que dónde nace, dónde termina el embarazo, quién hace la finalización, empieza a ser más complejo. Entonces, la verdad es que lo que hicieron con Cristina está buenísimo poder hacerlo, pero no siempre es tan sencillo, no siempre se puede. Entonces, vos tomás una muestra de líquido amniótico y tenés material. Y te evitás tener las otras complicaciones que después no las puedas hacer, o lo mandaron toda anatomía patológica, o no quisieron, o se quedó en la heladera, o no tenemos nada. Entonces, idealmente, un diagnóstico prenatal. Si eso no puede ser, porque la paciente no quiere, porque, bueno, no tengo esa opción, bueno, entonces tengo la otra, pero no, digamos, no es lo ideal. Lo ideal es tener un diagnóstico prenatal. Ahora, suponete que no podemos extraer ADN porque no tenemos. ¿Podemos congelar sangre, congelar un tejido y después extraer ADN cuando cuando podamos? Esto, para los Sí, que... de hecho, por ahí los fetos muertos que nacen en el hospital y que en el medio de todo el trajín, porque por ahí vienen derivados o no se pudo llegar o lo que fuera, hay protocolos, digamos, y por ejemplo se guardan muestras y se guardan muestras congeladas. Se hace ¿Cuánto tiempo? punción. Hay muestras que tenemos ahí de 2 años y hemos hecho el diagnóstico recientemente porque los padres vuelven. O sea, lo que vos no vas a poder hacer ahí es poner a cultivar algo, pero Claro, podés no. extraer ADN. El cultivo se entra y después se sigue o no. Y con respecto a la muestra, es sangre y se congela, en este caso, y bueno, es una opción. De hecho, hay una hernia diafragmática que nació en el 2020, 2019-2020, y este año tenemos el diagnóstico, o sea, porque la Y pareja volvió y bueno, la calidad de ADN que uno extrae de una muestra, por ejemplo, de sangre congelada es buena. eso, la muestra se deriva congelada. Entonces, el centro que hace lo primero que te avisan es si la calidad del ADN es buena. Si es así, prosiguen con el estudio y si no, se corta ahí, digamos. No, por eso pregunto por ahí Sí. a los que están en el laboratorio, si yo derivo una muestra de sangre congelada, de tejido congelado, la posibilidad de extraer buena cantidad de ADN de buena calidad es Sí, factible. la podés guardar, como dicen, podés guardar sangre congelada.
El tejido, obviamente, en solución fisiológica no dura mucho tiempo porque hay autólisis del material, se va degradando y ya la calidad del ADN baja. Lo que nosotros hacemos es cuando nos piden guardar ADN, lo guardamos y en el momento que ustedes necesitan el estudio, hacemos una corrida en un gel de agarose al 1% para ver si tenemos ADN de alto peso molecular. Si vemos que la calidad del ADN es buena, bueno, se puede hacer un array, se puede hacer un exoma. Pero primero hay que chequear, porque son estudios caros, entonces cuando uno Claro. se embarca en hacer un estudio caro, primero tiene que ver la calidad del ADN. Pero sí, sangre se puede guardar congelada. Tejido, yo no recomiendo hacer la extracción de ADN y sí guardar el ADN. El ADN se puede conservar en la heladera, no hay mucho. El Por ADN eso dura te años. preguntaba, Patri, porque para que quede por ahí claro el mensaje, porque en SADIP me acuerdo que alguien había comentado, sí, guardas un pedazo de piel o no, digamos, uno puede o extraer ADN de líquido amniótico, de tejidos, de sangre en el momento en que está en fresco, lo pones a cultivar, o por ahí podés congelar un poco de, digamos, sangre y ahí sí extraer ADN, pero de tejidos es malo, no es la mejor opción. No, yo no recomiendo congelar tejidos. Sí, sí, hacer la extracción de ADN, sí, que eso, bueno, no es caro eso se puede. El paciente, a ver, tampoco uno puede hacer, no es un banco de ADN, pero Claro. sí se le puede transmitir al paciente de que, bueno, que pague esa extracción de ADN y guardar el ADN. También está el otro problema, porque si uno empieza a guardar y después tiene que hacerse responsable que ese ADN está disponible cuando el paciente lo quiera y por ahí vino. Y en realidad las instalaciones son finitas, no es que tenemos nosotros una heladera para guardar todo el ADN que querramos. Entonces muchas de las veces nosotros hasta un año lo guardamos, ¿sí? Pero después mucho más tiempo. Es un inconveniente para los laboratorios también esta responsabilidad de que ese ADN esté guardado en condiciones para cuando venga la familia. Eh, Y no lo sé. otro es lo que decía Florencia, la calidad de ADN no siempre es buena, entonces a veces uno promete estudios y de repente cuando se hace la extracción la calidad de ADN no es buena, entonces por ahí es verdad que la extracción de ADN en el momento y saber la calidad que tenés te hace, por ahí te puede dejar pasar el tiempo y hacer estudios a futuro. Eh, En el caso, como decía Flor, por ahí si uno tiene la posibilidad, ¿no? Hacer la punción y guardar material extra de ahí, hacer una extracción de ADN extra ahí, porque siempre puede venir un cariotipo normal. Entonces, seguís con el Extraer del resto. cultivo, Claro, extraes de... Claro, extraer del bueno, cultivo. sí, pasa que por ahí, no sé si Patricia o alguien había venido a nuestro laboratorio y a veces es un inconveniente el crecimiento para tomar del cultivo, es difícil, entonces nosotros hacemos la extracción directa, un poco más, digamos, de material se le propone a la pareja, cuando el diagnóstico no es tan claro, digamos, hacer una extracción extra Se de sacan de material. vellosidades, no de líquido, ¿no? La extracción Saca directa. de las dos. ¿De líquido también Del- hacen extracción directa? Sí, cierro los ojos porque sé que no es bueno, Otro. pero las veces que hemos llegado a miocentesis y decís, esto no es muy claro, saca más líquido y saca lo que venga, porque por ahí hay un feto muy polimalformado y decís, no sé si el cariotipo va a ser, va a dar una respuesta, entonces por ahí son pocos los casos, ¿no? Pero hablas y saquemos más líquido. Porque por ahí, bueno, por eso decía, es mejor el ADN de la vellosidad que de hecho teníamos este ADN de vellosidad y con lo poquito que quedaba después de una QF-PCR fue suficiente y de líquido no es tan bueno, digamos, para sacar, porque por ahí preguntaban, no es tan bueno para extraer ADN. No quiero meterme en cosas de laboratorio, ¿no? Porque hay gente muy experta acá, ya lo vimos, pero bueno, como para que lo tengan en cuenta. en No, el otra tema ronda de, discutir el también tema, hacemos la punción y por ahí hay que hacer dos punciones para sacar buena cantidad de vellosidades, no para hacer También. CD, sí. el tema de la vellosidad es la contaminación materna. Ese es el problema. Si uno hace una extracción de ADN de vello completa, siempre va a tener que lidiar con ese tema. Otra opción es hacer un largo plazo y hacer la extracción de ADN ahí, aunque uno no se hace,
no se asegura de que no haya contaminación materna. El líquido uno puede sacar menos concentración de ADN, ¿sí? Es verdad que si uno hace de un líquido fresco una extracción de ADN, saca poca concentración de ADN. Lo ideal es cultivar el líquido y hacer del cultivo la extracción de ADN, porque hay que llegar a 1000 nanogramos de ADN. Es mucha cantidad para hacer un array y un exoma. Entonces las dos muestras son difíciles desde el punto de vista laboratorio. La bello, más concentración, pero contaminación materna. Y el líquido, menos células, menos concentración de ADN, pero la posibilidad de contaminación materna disminuye mucho. Muy bien. Bueno, avanzamos para hacer el último caso. Prometemos que la próxima vez va a ser, hacemos 2 casos, así no nos demoramos. Eh, Ivana, ¿vas a compartir vos o te ¿Comparto comparto? yo? Sí, comparto yo. El tercer caso es la doctora Canonero, una de las coordinadoras del grupo de interés. Bien. ¿Ahí se ve? Sí, Sí, falta perfecto. pantalla completa. Ahí está. Pantalla completa. Perfecto. Bueno, este es un caso diferente porque no tiene hallazgos ecográficos, pero es otro escenario importante para que podamos discutir. Esta es una pareja oriunda de Venezuela que consultan, inicialmente refieren el antecedente de un primer embarazo, un hijo varón con ecografías normales, que nació un niño sano, todo perfectamente bien, pero a partir de los 3 meses empieza con un deterioro progresivo, con trastornos neurológicos, hipotonía, retraso madurativo, y a eso se van sumando cambios viscerales con un abdomen globuloso, hepatoesplenomegalia, un retraso de crecimiento severo, citopenias, o sea, un fallo multiorgánico, una hepatoesplenomegalia masiva, y este paciente al año y 6 meses fallece sin un diagnóstico etiológico, no se conservó muestra, no se hicieron estudios metabólicos más profundos, se sospechó claramente un trastorno de depósito lisosomal, pero no se hizo mayor diagnóstico. Esta pareja logra un nuevo embarazo, una niña con ecografías normales, nace una niña sanísima y a partir de los 6 meses presenta una clínica prácticamente idéntica que el hermano, también con compromiso neurológico, empieza con trastornos en la succión, mucho compromiso pulmonar, mucho cuestión intersticial pulmonar que no se explicaba el origen, hepatoesplenomegalia masiva y también hace un fallo multiorgánico y fallece a los 2 años y 2 meses. Esta pareja consulta luego del fallecimiento de su segunda hija y traían una biopsia hepática donde había datos de una esfingolipidosis, donde sospechaban una enfermedad de Niemann-Pick, y no se había guardado muestra de sangre, no se hizo autopsia en estos pacientes, no se guardó gota en cartón, no se envió muestra para estudios metabólicos, no se hizo ningún otro diagnóstico más que este escenario, y esta pareja consulta en el 2022. Lógicamente se le habla de esta sospecha de Niemann-Pick, se le hace el asesoramiento, un riesgo muy alto de enfermedad recesiva y se plantea el estudio en ambos padres. En reiteradas oportunidades, si ellos no avanzan al estudio parental, no hacen ningún estudio, no teníamos muestra de ninguno de los dos, y consultan nuevamente en el 2025 con un embarazo en curso, ya a las 16 semanas, para diagnóstico. Entonces, se plantea una pasiva, lógicamente, y finalmente se puede avanzar a una amniocentesis ya en un embarazo avanzado, porque hay mucho problema social en esta familia, donde aparecen estas dos variantes en un mismo gen, SMPD1. No se hizo en trío, se planteó la opción en trío y la opción solamente del el exoma dirigido a este panel de genes de lipolipidosis, y aparecen estas dos variantes, una patogénica que es un codón de stop muy prematuro en el exón 1, que está descrita en la bibliografía como patogénica asociada a Niemann-Pick tipo A o B, que da esta clínica puntual que tenían estos pacientes, y una segunda variante también en el exón 2, que es una anomalía en el marco de lectura, que es probablemente patogénica en el feto. No sabemos la segregación familiar, pero este gen SMPD1 se asocia a una deficiencia de esfingomilidasa ácida, que es una forma de Niemann-Pick tipo A o B,
donde hay un trastorno en el metabolismo de la esfingomielina y se deposita en los lisosomas dando este trastorno visceral severo. Este mismo gen da dos fenotipos, el fenotipo A, que es la forma severa, en donde los pacientes fallecen antes de los 3 años con toda esta evolución neurológica severa y multisistémica visceral, y el tipo B, que tiene una evolución más solapada, una ocurrencia más tardía, no tiene compromiso neurológico y tiene un ligero mejor pronóstico hasta la adultez, pero también con complicaciones, lógicamente, en donde tenemos entonces estos antecedentes de estos dos embarazos severamente afectados con una biopsia que indica por la clínica y por los hallazgos histopatológicos un Niemann-Pick, donde aparecen estas variantes que se asocian al Niemann-Pick tipo A o B, donde no conocemos la segregación familiar, pero una de las variantes está descripta, asociada a esta entidad, y la otra variante es una variante novel, no está descrita en población sana y no está descrita en población afectada. Y entonces esta enfermedad de Niemann-Pick tiene distintos fenotipos. El tipo A, que es la forma más severa, que es un fenotipo neurovisceral infantil, donde aparecen todos estos síntomas que presentaron estos niños, con el compromiso neurológico, que generalmente es severo, donde hay signos, bueno, esta esplenomegalia es masiva y es muy precoz a partir de los 3 meses habitualmente, y múltiples signos que van apareciendo, la enfermedad pulmonar que estaba descrita, es muy típica la aparición de las máculas rojo cereza en el fondo de ojo, que tampoco estaba descrita en estos pacientes, y un retraso severo, progresivo, y fallecen generalmente antes de los 3 años, es la forma más severa. El tipo B, que es la más solapada, donde habitualmente no hay compromiso neurológico, y un patrón continuo, que es como se explica este fenotipo AB, que es un fenotipo intermedio, donde comparte muchos de los elementos de la forma A, de la forma B, donde hay un compromiso neurológico, pero muy leve, más solapado, pero puede ser también una forma muy grave. Entonces, la expectativa de vida o la media de edad del fallecimiento del tipo A es antes de los 3 años, del tipo B se habla que tienen una mayor sobrevida hasta los 23 años y medio aproximadamente, y del tipo AB una sobrevida sin tanto compromiso neurológico aproximadamente hasta los 8 años de vida, pero es una enfermedad progresiva, severa y visceral crónica. Entonces, en este escenario, em, eh, y el dosaje de la enzima funcional, que de acuerdo al nivel residual hablaremos de qué expresión clínica tendrá este paciente. Será un tipo A si hay menos del 5% de actividad normal, hay bibliografía que dice de un 2 a un 5%, tipo B si es más cercano al 10%, y el tipo intermedio AB, que es el que se tiende a incluir como espectro continuo, es del 1 al 5%, en donde no habría un compromiso neurológico severo, pero hay un compromiso visceral importante. Entonces, cuando uno quiere buscar signos prenatales, las ecografías de los 2 embarazos previos y el embarazo actual totalmente normal, screening del primer trimestre, ecomorfológica, ningún signo previo prenatal. Cuando uno busca en la bibliografía, si bien hay casos descritos prenatales, la mayoría son por antecedentes previos familiares que van a buscar la mutación puntual, como en este caso, y lo único prenatal relevante reportado son otro tipo de Niemann-Pick, que es el tipo C, que hay 2 genes, NPC1 y NPC2, que es el Niemann-Pick tipo C1 y 2, en donde en un caso hay reportes de ADN fetal no invasivo hacia variantes recesivas dirigidas por NGS, dirigida con sondas específicas a variantes familiares conocidas, hecho en 3 casos de población de Arabia Saudita, donde hay un 60% de consanguinidad, donde mostraron una resolución alta, pero en 3 casos, y se condice el estudio no invasivo con el estudio
estudio invasivo en esos casos, pero bueno, son 3 casos solamente, dirigidos a mutaciones conocidas familiares, y un caso también de este tipo C asociado a higroma quístico con una mutación en homocigosis, recién que hablábamos de la homocigosis de Niemann-Pick tipo C, y un segundo embarazo con la misma variante en donde no había higroma quístico y no había ningún signo clínico. Esto, Niemann-Pick tipo C, nada tiene que ver con el A y el B, la clínica es muy parecida, pero es más tardío y más solapada la clínica, pero no hay descripciones de fenotipos de hidrops o de visceromegalias significativas detectadas de Niemann-Pick tipo A o B, porque la evolución es postnatal. Entonces, esta entidad es severa, es letal, el tipo A, y no tiene un tratamiento curativo, pero desde el 2022 se aprobó por la FDA y la EMA un reemplazo enzimático, una terapia enzimática obtenida por ADN recombinante que permite sustituir este metabolismo enzimático para el tratamiento de las manifestaciones viscerales, se ha comprobado su eficacia en 3 ensayos para el tipo B, que es el que no tiene compromiso neurológico, y el tipo AB, que tiene un compromiso visceral, pero con poco compromiso neurológico. Entonces, en este escenario, la evolución postnatal de este caso, en donde la proinvasiva, la amniocentesis, se hizo tardíamente, el resultado del exoma prenatal se obtuvo a las 34 semanas, en donde el asesoramiento fue muy tardío, aunque ya se lo había asesorado en reiteradas oportunidades a esta familia que tiene una gran negación de esta enfermedad realmente. Ecografías prenatales normales, nace un niño con un peso adecuado, totalmente normal, el Apgar totalmente normal, y ya lleva 20 días de vida, viene con una evolución normal en su crecimiento, su desarrollo, no hay visceromegalias, todos los estudios realizados son totalmente normales, ahora hay que repetirlo en unos días, pero el paciente, ayer hablábamos con la mamá, viene perfectamente bien. Al igual que sus otros hijos, en sus otros embarazos, se envió muestra del paciente para hacer la determinación del déficit enzimático en leucocitos, y está en marcha la segregación de los padres de estas variantes. Entonces uno plantea: desconocemos la segregación de estas variantes porque son 2 variantes que pueden estar en cis, o sea que pueden estar en el mismo alelo, venir del mismo progenitor, pero sospechamos fuertemente por los antecedentes familiares, por la presentación clínica, por la correlación con el Niemann-Pick tipo A y B, que están en trans, o sea, en alelos diferentes, por lo cual una sería heredada de la madre y otra del padre, pero está en marcha el estudio de segregación que confirmaría este origen parental, porque es una herencia recesiva. Por la afección de los hijos previos, con compromiso neurológico severo y falleciendo antes de los 3 años de vida, sospechamos fuertemente que fue un tipo A, entonces esperaríamos, si estas son las variantes causales, que se comporte de una forma similar. Hay evidencia en la bibliografía que hablan de que genotipos idénticos en este trastorno pueden tener una expresión clínica diferente, pero acá los 2 hermanos se comportaron de forma idéntica. No hay manifestaciones prenatales descriptas. La sospecha estaría relacionada siempre con un antecedente familiar previo o la consanguinidad en los padres o visceromegalias fetales, que en este caso no se identificaron. Y para la discusión lo que uno plantea, si en esta instancia, ausencia de síntomas, en los próximos días recibimos el resultado del dosaje enzimático con este estudio prenatal de estas variantes, si ese dosaje enzimático va a ser suficiente para definir si es un tipo A, B o AB. Lógicamente que no, porque no es el único parámetro que hay que tener en cuenta, sino esperar la evolución clínica del paciente, pero nos va a orientar si es un parámetro muy bajo o si es arriba del 10%. Si se confirmara el tipo AB, que es el fenotipo intermedio, que podría tener un ligero mejor pronóstico, no hay un consenso claro de cuándo comenzar el tratamiento, si el tratamiento hay que comenzarlo al momento del diagnóstico del dosaje enzimático, al momento del comienzo de los síntomas. No hay parámetros, no hay experiencia tampoco en el uso de esta medicación en nuestro país. Y lo que sí sabemos que en el tipo B es en el que está indicado, ¿por qué? Porque no pasa la barrera hematoencefálica, entonces no actúa en el daño neurológico, solo actúa en el daño visceral.
está contraindicada en el tipo A y en el tipo AB con precaución. O sea que tenemos que ver en qué escenario estamos para ver si este paciente sería candidato al tratamiento si estuviera en el tipo AB, siempre y cuando los síntomas neurológicos sean leves. Entonces, como conclusión, es fundamental en este caso insistir con la conservación de muestra de ADN, como planteamos en toda esta presentación, porque no puede ser que a esta altura venga una paciente con 2 hijos fallecidos, con toda la internación que tuvieron y que no tengamos muestra de sangre de estos pacientes, conservación de ADN y que no tengamos un estudio metabólico completo. Insistir que los estudios genéticos prenatales los hagamos en trío, sobre todo cuando son muy tardíos en el embarazo. Y si este paciente resultara afectado, es muy complejo, que sospechamos fuertemente que está afectado y que va a empezar con la clínica en los próximos meses. Es fundamental definir en qué fenotipo estamos, si estamos en este espectro AB, donde sí está indicado el tratamiento, o si realmente estamos en un fenotipo A donde no habría indicación de la medicación. La medicación cuesta miles de dólares, son infusiones endovenosas cada 15 días a lo largo de toda la vida del individuo, o sea que es muy importante definir costo-beneficio y qué sobrevida tendría este paciente, donde es sumamente efectivo esta medicación. Hay evidencia muy clara de disminuir el compromiso pulmonar, disminuir la hepatoesplenomegalia y todos los componentes de la insuficiencia hepática y del fallo multisistémico, pero no atenúa el daño neurológico. Entonces, la intención de mostrar este caso fue que ecográficamente, prenatalmente, no vemos ningún signo, pero qué importante que es el asesoramiento genético familiar para ir a buscar esa mutación. Hoy es posible hacer estos estudios, pero no poder completarlo en trío en el momento de recibir el diagnóstico y no tener la confirmación de estas variantes en los hermanos, pero sospechamos fuertemente que este embarazo, este niño, se va a comportar en forma muy similar que sus hermanos. Deja eso, dejar de compartir. ¿Te puedo hacer una pregunta, Ivana? Sí, ¿Por qué si le hicieron amniocentesis, no? sí. ¿Por qué cuando reciben el resultado no proceden a la segregación como para tener un diagnóstico? No, sí, se pidió. Lo que pasa es que... Tarda, ¿Cómo? tarda, digamos. Sí, tarda, está en proceso. Y la otra pregunta es, si suponete que hubiera fallecido, ¿en qué tejido vos podés hacer evaluación funcional? O sea, ¿cómo podrías? Porque si vos congelás, chau, no podés evaluar la enzima. Sí. Tenés que dejar en cultivo, lo que pasa que ¿cuánto tiempo lo dejás? Sí, en cultivo, células hepáticas sería lo ideal, o del vaso, o células de la sangre, pero sí, nosotros lo que mandamos fue papel de cartón en gota seca para poder hacer ahí la determinación enzimática. Pero sí, lo ideal Ah, sería hepatocitos. O sea, en una gota Las, seca te hacen determinación de la actividad enzimática. Mandamos muestras de sangre y mandamos también sangre con EDTA. O sea, enviamos las dos cosas. una Y, cosa que proponen muchas veces es cuando haces la gota, en algunos casos de las lisosomales, es mandar mandar las gotas y te piden leucocitos. Es re difícil que los leucocitos lleguen bien desde el interior de Argentina a Capital. Entonces te dicen mandalo porque es protocolo, pero ya te dicen que no, lo más probable es que no salga bien. Te lo dicen, o sea, es como difícil en ese sentido. Entonces, muchas veces, cuando no es este el caso claramente, porque acá es otra la presentación de Ivana, pero cuando tenés la sospecha en un chico que te viene de consultorio sin nada más para una lisosomal, a veces te proponen hacer directamente la parte genética, que es más fácil que mandar un leucocito a Capital o a La Plata o a algún lado donde te lo hagan acá en Argentina. bueno, en este caso la determinación te sirve para eso, sobre todo, digamos, vos tenés que saber cuál es la actividad enzimática para el asesoramiento, pero ¿hay alguien que esté haciendo esto? No. En prenatal nadie. Ah. Nadie hace determinación enzimática en líquido amniótico, pero digo, en postnatal,
y acá estaba Chamoles, ahora Cada vez más difícil. ¿Ven el, ahora? el alemán, el británico, está Sol Andersen, o estaba por ahí, ella estaba creo que en el británico, no me acuerdo. La doctora Durán creo que ahora arrancaron en algún hospital privado de Buenos Aires, no me acuerdo bien cuál. Y si no, se manda con la doctora Rosenfeld, también lo hacen. Pero En La sí, es Plata. en La Plata, pero es complejo desde que cerró Chamoles, se empezó a mandar afuera y ahora de vuelta empezaron a procesar muestras acá, en el IACA, en Bahía Blanca, pero todo esto es postnatal. Prenatal es difícil. Porque en Sí, prenatal no tenemos nada. solo te serviría si tenés variante de significado incierto para saber la actividad enzimática, pero no hay forma de hacer determinación enzimática de lisosomales en líquido amniótico o en vellosidades. Por lo menos, digamos, no están puestos a punto ni los valores de referencia. Postnatal pensé que era más fácil. Yo quiero decir una cosa, ¿puedo? Porque me parece que nosotros que hacemos genética, hay cosas que son como de todos los días, pero me parece que los mensajes para los que no hacen genética es no se asusten con estos casos tan raros, tan complejos, que hay que leer mucho y hay que buscar, porque la idea no es que esto haga que uno no tenga que hacer un estudio genético, al revés. La idea es, tenemos que hacer estudios genéticos, hay que tener un genetista amigo que después te lo resuelva lo que encontrás, digamos, pero no quedarse con que no se puede hacer, sino se puede hacer, podemos guardar ADN, lo podemos estudiar después, podemos encontrar cosas, cada vez se encuentran más cosas, está evolucionando el conocimiento muy rápido y uno tiene que tratar de interpretar. Pero digo, a veces uno como, yo me acuerdo cuando yo era residente de gineco y fui a rotar por media genética y me parecía que hablaban en chino absolutamente todos los que estaban hablando. Y de nuevo, son cosas que uno aprende a hacer con la práctica y cada vez vamos a estar más, digamos, más empapados de todo esto y cada vez va a ver que claramente hacer estudio genético casi en cualquier situación prenatal que uno encuentre, desde restricción de crecimiento, malformaciones, y nada, quería hacer ese mensaje porque me da la sensación de que por ahí estuvo un poco arriba todo, pero digamos, el objetivo es ese, que forcemos que la gente se interese. ¿Puedo decir algo? Sí, Claudia, obvio. Bueno, primero que siempre dejan la vara demasiado alta, chicas, es difícil con ustedes. Maravilloso, los felicito. Y después que hay un trabajo muy interesante, si mal no recuerdo, de Epstein Weiss de Israel, creo que es de la gente de Israel, que muestra al revés, mira, en chicos que nacieron o fetos que tuvieron trastornos, por ejemplo, de errores congénitos del metabolismo, ¿qué pasaba en los embarazos comparados con la población normal? Y por ejemplo, en enfermedades lisosomales se encuentran más restricción de crecimiento, polidamios, y esto va un poco en lo que dice Flor, ¿no? Que creo que no siempre es que uno puede encontrar en una anomalía congénita, porque los errores congénitos del metabolismo son anomalías congénitas funcionales, alteraciones morfológicas en el feto. Siempre un poco, todo el diagnóstico prenatal un poco va por ahí, pero sí, si un embarazo tiene una restricción de crecimiento que no está clara o un polidramio, bueno, pensar siempre que puede haber un error congénito del metabolismo. Nada, digo, desde el punto de vista clínico, ¿no? Asitis, calcificaciones. Claro. Sí. Ahí acá Sí, hay una hay pregunta. algunas que son bien claras y otras son más inespecíficas, pero bueno, sí, eso ustedes lo saben, obvio, ¿no? Pero ¿En fibroblastos se puede medir la actividad enzimática? Pregunta Patricia. No sé acá en Argentina realmente. El tema es dónde hacerlo. Es un gran problema. ¿Alguien que esté conectado sabe dónde se hace en Argentina? Medición de actividad enzimática, o sea, obviamente no chamoles más. No prenatal, postnatal. Postnatal, Incluso Sanofi es quien está comercializando esta medicación, lógicamente, y ellos son los que hacen toda la logística y el único contacto fue enviarlo a Austria. O Austria. sea que no. postnatal en leucocitos. ¿Quién lo Ese hace? por eso. Eso lo hace Paula Rosenfeld, creo que es. Bueno, la doctora Rosenfeld, porque hay como en Diel. En el IACA estaban haciendo algo en su momento.
estimo que siguen. Y después la doctora Durán está como montando un laboratorio ahí en Buenos Aires, pero yo no recuerdo bien en cuál de todas las clínicas privadas está trabajando ella, Consuelo Durán, que es Bueno, especialista en metabolismo, sí. está en Fleni. Vos A sabés mí que no me sé han si dicho que la gente que estaba en Fleni Chamuy Alemán. está yendo a Fleni, pero no sé si es correcto. Bueno, es como que iban a empezar a hacer cuestiones ahí de espectrometría, en tándem, ese tipo de cosas, digamos, para hacer postnatal. Habría que preguntar en algún momento si alguna técnica se podría poner a punto, digamos, prenatal. Pero si no, es en leucocitos. El problema es ese, que vos cuando mandás los leucocitos tienen que ser extraídos y enviados automáticamente, tienen que llegar en menos de 24 horas. Es una muestra congelada, no congelada, pero en frío, no tiene que llegar congelada porque si no no sirve. Entonces es muy difícil. Si vos estás en Buenos Aires, en Buenos Aires sí, pero si estás en Córdoba, inclusive ya nos dijeron que es difícil que llegue. Imagínate en una provincia que no tenga un vuelo directo o algún transporte que es más incómodo, digamos, en esa situación. Por eso por ahí es más fácil o, digamos, de enviar un estudio genético. Aparte, los dosajes enzimáticos tardan. De hecho, vos tenés, por las empresas que prestan los tratamientos, como por ejemplo decía Ivana, Sanofi te manda las muestras que no son, por ejemplo, de Pompe. Pompe menor de 1 año y medio va a Buenos Aires, a Biel, que son los hipotónicos. Bueno, menor de 1 año y medio, todo va ahí. Mayor de 1 año y medio se va afuera. Entonces, los dosajes enzimáticos, ¿no? Y bueno, y tardan 15, 21 días los Bueno, resultados. en este caso, si los padres, obviamente, que es lo más probable, son cada uno portador de una variante, la tienen trans, el chico tiene Niemann-Pick, el tema es que vos querés saber cuál es la actividad enzimática, pero lo más probable es que sea igual a los hermanos. Exactamente, exactamente. En este Si caso lo bien tenés resuelto. Sería útil para otro caso donde es el primer afectado de la familia o idealmente en un caso prenatal, que bueno, no lo estaríamos solucionando. claro, y si bien una variante es novel, que no sabemos cómo se expresaría, no hay correlación con otros casos, la correlación genotipo-fenotipo que hay de las variantes conocidas, no, ninguna es cercana a esta como para decir que podría imitar el comportamiento, y si un hermano hubiera tenido un espectro distinto, decimos, bueno, se podría comportar de forma diferente, pero va a ser muy similar y va a ser grave. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos los que participaron. La próxima vez vamos a hacerlo más corto. Gracias a los que presentaron. La verdad que los casos fueron muy interesantes. Por ahí, si les pareció que por ahí eran casos muy altos, pero es para hablar algo más de genética y después, bueno, podemos mechar con algún NIPT positivo para la próxima o algo más. Pero a la gente le encanta la genética, 90 participantes hubo en un punto, así que espectacular. Y no, y lo